No me acuerdo. Creo que hace 8 días oré fui yo. Bueno, voy a pedir el favor a usted, Brigitte, de una vez. Aprovechemos de que haga la oración inicial y pues damos inicio con el tema de esta noche. ¿Listo? Micro esto. Yo silencio por acá. Bueno, vamos a orar. Entonces, en el nombre de Jesús. Amado Dios, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios mío, porque sabemos que hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí tú nos has acompañado, Señor. Gracias, Dios eterno, por este día, Señor, tan hermoso, por esta tarde, esta noche. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres quien nos ha sostenido, Señor. A mí me ha sostenido 16 años, Dios. Gracias, porque tu misericordia ha sido muy grande para con nosotros, Señor, y te has fijado en nosotros, en nuestras familias. Gracias porque no nos ha faltado alimento, Señor, porque estamos aquí por pura misericordia, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor. Yo te pido especialmente, Señor, que seas tú hoy llenando cada hogar de estas personas que están aquí representando sus familias con tu presencia santa, Señor, que seas tú llenando las casas, los hogares, los corazones con tu presencia, Señor. Que hoy nos llenes, nos inundes de ti, Señor, de tu paz, Dios eterno. Te pido que seas tú hoy, oh Dios, en esta noche obrando con poder, Señor Jesús, como tú lo sabes hacer, porque reconozco yo que te necesito mucho, Señor, más que la comida, más que cualquier cosa, Señor. Yo te pido que seas tú hoy trayendo palabra de vida a nuestros corazones, Señor, enseñándonos cómo actuar correctamente, Señor, mostrándonos y enseñándonos más acerca de ti, Señor, porque nuestro objetivo en esta vida es conocerte más, es acercarnos más a ti, es reconciliarnos contigo, Señor. Te pido que seas tú hoy trayendo, Señor, esa verdad a nuestros corazones. Te pedimos que seas tú quien tome el control, Dios eterno. Que no hable Andrés, Señor, sino que hables tú por medio de su boca, Señor, que sea tu palabra predicada en esta hora, Rey de Reyes. Y yo te pido que nos perdones porque reconocemos que todos los días te fallamos, Señor, sean cosas muy notorias, Señor, o en cosas que quizás cometemos por ignorancia, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre, por nuestros malos pensamientos, por todo lo malo, todo lo desagradable que haya salido de nuestra boca, Señor, todo lo ofensivo que hayamos hecho en este día, tanto para ti como para nuestro prójimo, Señor. Te pido que seas tú lavándonos con tu sangre, limpiándonos, Dios Todopoderoso, y que nos permitas estar atentos hoy a esta bendición que tienes para nuestras vidas, Señor. La gloria y la alabanza es solamente tuya, Señor. Yo te pido que tomes el control aún de los dispositivos, Señor, que nada de esto se caiga, que se esté permitiendo que todas las plataformas, Señor, aún el internet de cada persona, Señor, funcione bien, la grabación. Te pido que seas tú tomando el control de absolutamente todo, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos a los que llegaron. Dios les guarde. Hoy vamos a tener un tema bien chévere, que es algo que quizás en el común no lo oye, pero mm, vamos a responderlo desde la misma Biblia, ¿cierto? Les voy a pedir que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 28, Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 28. Vamos a leer, vamos a leer el verso 14 y el verso 10, del 14 al 16. ¿Listo?
Entonces me escriben cuando lleguen para dar inicio a la lectura. Amén, amén. Dice lo siguiente, dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, ¿cierto? Vamos a dejarlo hasta allí. Y hoy vamos a hablar acerca de, ¿es verdad que Dios castiga? Y vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Aquí tenemos al pueblo, ¿cierto? De Jerusalén, la nación, con una determinación fea en su corazón, ¿no? Miren, decidieron pactar con la muerte. Imagínense, están como un poquito como mal, ¿no? La nación que Dios creó para sí, para gloria, para disfrute de Él, y miren lo que ya estaban haciendo pacto con la muerte y con el Seol, porque es que hay que entender, ¿cierto? Todos los que estamos reunidos aquí, los que van a escuchar o ver el video, que el hombre tiene en sí un sentido, un instinto de autopreservación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre vamos a ir o a acudir a sacar ventaja, a cuidar de nosotros mismos, ¿cierto? Siempre, siempre vamos a acudir de esa manera. Siempre vamos a acudir de esa manera, de tratar de sacar ventaja de las cosas, de tratar de resolver las cosas como a nosotros nos parece. ¿Por qué? Porque eso es un instinto natural, es el instinto de vivir. Usted lo puede ver aún en las criaturas. Los animales también tienen ese sentido o ese instinto de preservación, ¿cierto? Un animal no necesita irse de cabeza a un fuego, ¿cierto? Si está quemando el bosque, él no necesita irse de cabeza al fuego para darse cuenta que eso le va a hacer daño. Él lo puede percibir. Entonces, ¿qué hace? ¿Será que él corre hacia las llamas? No. Él corre en el sentido opuesto a esas llamas, ¿cierto? Lo mismo un animal de tierra sabe que no se puede ir al mar porque se va a ahogar, ¿cierto? Eso es un instinto que hay en nosotros, de protegernos, de cuidarnos. Y el hombre, como criatura de Dios, también tiene ese instinto dentro de sí. El querer sobrevivir, el querer estar bien, el buscar el bienestar. Y eso no está mal, eso es algo que debe ser así, porque si uno no tuviera sentido de autopreservación, pues imagínense cómo seríamos nosotros, ¿cierto? Iríamos dañándonos a nosotros mismos, destruyéndonos. Por algo Dios nos hizo criaturas sensibles. Tenemos un sistema nervioso que nos advierte cuando algo nos está haciendo daño, que me estoy apretando mucho la correa, que me estoy amarrando muy fuerte ese zapato, que ese material de esa prenda me está haciendo daño, me está empezando a tallar la piel. Entonces, ¿uno qué hace? Uno evita ponérselo, busca una manera de resolver, porque hay un sentido un instinto de autopreservación. Si eso no estuviera, usted llegaría y se iría a la casa y cuando volvería, va y se mira y ya está ahí, ya pelado. Tiene una llaga ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuestra vida está llena de diversas situaciones porque somos seres que tienen un abanico o diferentes ámbitos del ser, ¿cierto? Estudiamos, trabajamos, compartimos con familia, compartimos con vecinos, tenemos metas personales, metas ministeriales, ¿cierto? Es un abanico completo, ¿cierto? De lugares o de instancias que tiene el ser humano. Y de alguna manera nosotros nos levantamos cada día y trabajamos y tomamos decisiones en función de esas expectativas que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no conocemos de Dios, nosotros buscamos la manera de cumplir esas expectativas como bien nos parece, como bien nos parece. Buscamos la manera de llegar allá, de llegar a ese meta. Y a veces, ya sea por desconocimiento, por no tener una asesoría,
por no conocer bien las cosas, por miedo, por acelere, por afanes, no tomamos las mejores decisiones para llegar a ese objetivo, a esa meta, ¿cierto? A eso que nosotros pensamos que necesitamos, porque a esa es la otra cuestión, que a veces pensamos que necesitamos una cosa y cuando la alcanzamos o la tenemos, damos cuenta que eso no es lo que realmente necesitábamos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a Jerusalén, una nación con un sentido de autopreservación. Y ellos decidieron que ellos iban a cumplir sus cosas y cumplir su objetivo a su manera. ¿De qué manera lo hicieron? Pues hicieron un pacto con la muerte. Pactaron con la muerte porque sabían que iba a venir un castigo, Señor, sí, sobre toda la sobre todas las naciones, no solamente sobre ellos, sino sobre ellas, y es un momento donde Dios ya se cansa de estar bien, que se arrepientan y pone manos sobre el asunto. No solamente era sobre ellos que estaba la situación, era sobre otros. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un pacto con la muerte, y no estamos hablando aquí de satanismo específicamente, porque hoy en día nosotros, sin darnos cuenta, también hacemos pactos con la muerte, ¿cierto? Y lo vamos a ver con ejemplos y busque un gota a gota para muy claros. Por ejemplo, el día de hoy, que usted se está en deudas y usted vaya y está haciendo un pacto con la muerte, porque usted sabe que el día que usted no cumpla, va a empezar a recibir hostigamiento. Y si usted no cumple, sencillo, le empiezan a amenazar, le empiezan a hostigar, hostigan a sus seres queridos, y si usted no cumple, esa gente no se la piensa dos veces para quitarle la vida a alguien, ¿cierto? Y eso, no, eso es hacer un pacto con la muerte, ¿o no? Lo mismo cuando usted tiene un matrimonio y usted empieza a buscar, ¿cierto? Su bienestar sin poner las cosas en una balanza y usted empieza, no, es que ya me aburrí de lo mismo, es que quiero experimentar cosas nuevas, es que yo siento que ya mi esposo, mi esposa ya no es como antes, no me llena como persona. Y no, y resulta que por ahí hay una persona que me está pelando los dientes, me está haciendo ojitos, y esa persona me hace sentir nuevamente como amado, como amada, como que me hace sentir como que le importo, como que soy bello, soy bella para ella, entonces quiero darme una oportunidad con esa persona. ¿Qué está haciendo usted allí? Está haciendo un pacto con la muerte. ¿Por qué? Porque usted al decidir, al tomar esa decisión y empezar una relación, ¿cierto? Ilícita de esa manera, usted está matando su matrimonio. Usted está matando el amor de su pareja, sea hombre o sea mujer, ¿cierto? Está matando su hogar, usted está destruyendo lo que Dios le confió un día. Son pactos de muerte, son cosas que uno debe empezar a hacer en nuestra vida. Y son cosas que uno debe empezar a hacer, a permanecer. Pero un momentito que alguien quiere ingresar, ya, eso. Entonces la idea es que nosotros tengamos cuidado de ese tipo de pactos, porque a veces uno escucha pacto con la muerte y la gente inmediatamente en su cabeza, casa abandonada, medio caída, gente con capuchas negras, velas blancas grandísimas, haciendo rezos raros, pinturas rojas en las paredes, símbolos extraños, ¿cierto? Gente llevando animales para sacrificios y la gente, no, Dios lo guarde uno de eso. Pero resulta que los pactos con la muerte no tienen todos esa apariencia. Una mala amistad es un pacto con la muerte. Que usted sepa que una persona anda metido en cosas raras, por ejemplo, ¿cierto? Sobre todo los más jovencitos. Y usted sabe que sobre ese joven, esa jovencita, ya hay una advertencia por allí en el barrio. Y le están diciendo, si te vemos por tal lado, ya sabes, ¿no? ¿Cierto? Y se le está haciendo esa advertencia. Y le están diciendo, y donde te veamos te cogemos, no importa con quién esté, no sé qué, para las que sea. Usted ya está viendo de que allí, ¿qué hay ahí? Allí hay un espíritu de muerte que está asediando esa vida.
Y si usted jovencito se acerca ahí, ay, no es que la gente dice mucho, es que mi papá y mi mamá son muy exagerados, que no les gusta la amistad. No es una exageración, es que ahí hay un riesgo para usted. Hay un riesgo para usted porque el que está prevenido está mosca, como se dice, está pendiente como la mosca. Usted visto la mosca, usted medio le hace el lance y la mosca ¿qué hace? Se queda quieta, deja el hueco, ¿cierto? Sale y va. Es bien difícil cogerla. Así es la persona que tiene una sentencia sobre su vida. Pero como ese joven, esa jovencita no sabe lo que es tener una sentencia porque no acostumbra a estar en ese tipo de ambientes, está desprevenido. Y el día que viene esa persona a hacerle daño al otro sale y se va y lo cogen es a él. Entonces los pactos con la muerte son más usuales de lo que uno se puede llegar a imaginar. Son cosas de las que como jóvenes se deben de cuidar. Y aún los que ya no estamos tan jóvenes, nos debemos de cuidar también. Hay gente que hace pactos con la muerte y ha perdido la empresa, por ejemplo. Malos negocios. Eso es un pacto con la muerte. Está matando la bendición. Malos negocios. Arruinan la empresa. Gente que se da cuenta de un socio de dudosa procedencia, que habla maravillas, no consultan a Dios, no le piden consejo a nadie, sino que solito, no, se van metiendo en papeleos, firman aquí, firman allí. Cuando le robaron la empresa. Se la quitaron. O le quitaron más de la mitad de la empresa y poco a poco lo van sacando. Lo van sacando. Entre los socios lo van sacando, lo van sacando. Le pasó al creador de Apple. Los mismos socios lo echaron de su empresa y él la creó. La creó y lo echaron. Y si lo echaron a él, que era el genio detrás de esa franquicia, el que inició con eso desde un garaje con sus amigos locos, ¿cierto? Construyendo computadores súper feos y mire ahora la marca como es de bien reconocida, ¿cierto? Y si a él le hicieron eso, y no se lo hicieron siendo pequeñito, ¿no? Ya era un multimillonario y se lo hicieron otros hombres. Y ese hombre a través de las batallas y a través de su emprendimiento volvió otra vez y se levantó y volvió y lo tuvieron que llamar porque no pudieron sostener la empresa. Se le estaba quebrando y lo tuvieron que recontratar, ¿cierto? Y el que hizo, pues se vengó, los cogió y los despachó a todos. O sea, nomás se apoderó de la empresa, los despachó a todos, ¿cierto? Entonces, por eso digo que son pactos con la muerte que hacemos nosotros sin darnos cuenta. Malas amistades, relaciones sentimentales sin propósito. Eso es un pacto con la muerte, jóvenes. Son cosas delicadas. Porque a veces la gente dice, no, es que yo estoy joven, yo tengo derecho a experimentar, yo tengo derecho a probar, a ver qué, cómo es, si sí o no. Sí, pero es que uno mismo puede ver, yo he visto gente que se ha tirado el propósito de Dios en su vida por relaciones sentimentales sin propósito. Sin buen propósito, porque hay gente que tiene sus relaciones con malos propósitos, ¿cierto? Tienen malos propósitos, pero si una persona se espera en Dios, espera los pasos que tiene que vivir con el Señor para ser madurado, para ser fortalecido, para llegar a una relación sana, con un buen fin, un hogar establecido en el temor de Dios, pues le va a ir bien, pero si ese joven se mete, porque es que, ay, no es que me encantan los ojos de esa muchacha, ay, no es que esa muchacha baila tan chévere, pero cuando usted va y ya cuando ya se ve en una relación y se llega a un matrimonio quizás y se van a ir juntos y no, resulta que ella es un desorden o él es una persona terrible para administrar, ahí es donde empiezan los dolores de cabeza. Y toda esa insatisfacción y todas esas cosas hacen que sueños se vean frustrados. Porque se desmotiva a la persona. Porque como no son la pareja idónea, el uno desmotiva al otro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un hogar lleno de frustración, de insatisfacción. ¿Producto de qué? Del acelere. Lo mismo pasa con las amistades. Personas que no tienen temor de Dios y el creyente sí está empezando con Dios
y todo va muy bien y cada vez participo más de las cosas que me invita mi amigo, mi amiga, mi grupito de la universidad, no sé qué, y empiezo a dejar a un lado las cosas de Dios, ya no me congrego tan a menudo, ya me da pereza orar, me da pereza leer la Biblia. Eso es un pacto con la muerte, porque se está matando usted espiritualmente, está apagando el espíritu en su vida, a cambio de unas horas de risa, a cambio de una risa, unas carcajadas, unos aplausos de gente que hoy está con usted y en 5 años usted ni sabe dónde van a estar. Gente que ha incluso llegado al extremo de irse a la pelea con la misma familia por un amigo de afuera. Y se van a la pelea y mejor dicho que los traten re duro dentro de la casa y se echan de enemigo hasta el papá y la mamá. Y ya nomás llega el momento donde se presenta una situación donde el amigo debería haber hecho lo mismo, deja el hueco, de una se va. Y entonces, ¿qué trae consigo? De una, del otro, no sirven para nada las amistades, no sé qué, y empieza a crecer ya con un trauma en el corazón. Entonces, él ve desconfiado, ¿cierto? Y de repente se queda solo y enemistado con la familia. Ya pierde la confianza con la familia. Por nada. O sea, los malos negocios son pactos con la muerte. Todo lo que sea un mal negocio en la vida, no solamente hablándolo a nivel comercial, sino en todo lo que encierra la vida, es un pacto con la muerte. Todo lo que usted le genere, una pérdida, un derroche de recursos, eso es un pacto con la muerte, no le beneficia para nada. Por más de que usted quiera usar eso para satisfacerse, para sacar un provecho, entre comillas. Porque este pueblo lo hacía porque ellos decían, no, viene una cosa terrible sobre toda la tierra. Y entonces ellos empezaron a hacer pactos con la muerte. ¿Cómo así pactos con la muerte? ¿Qué hicieron ellos? Se empezaron a aliar con esas naciones de las que ellos sabían que Dios ya las iba a castigar. Con Egipto, ¿cierto? Con Tiro, empezaron a entablar alianzas estratégicas, hablándolo humanamente, en caso de que hay una crisis, listo, ustedes los de Tiro, ustedes son los duros del comercio. Todo lo que pasa por su mar, eso es ahí la mercancía fija. Hagamos alianza comercial con estos man. Ustedes los de Egipto, ustedes tienen un ejército tremendo, ¿no? En caso de guerra, nos aliamos con usted. Y ellos le dijeron sí, todo el mundo decía sí, 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 hasta que llegó el día donde Dios empezó a apretar a cada nación y le dejaron el hueco a Jerusalén, lo dejaron solo. Y así le pasa al creyente cuando hace esos malos negocios. Se empieza a apoyar en esas cosas y no se apoya en Dios, y cuando llega el momento, se queda solo. Se da cuenta de que hizo un mal negocio. Por eso ahí la palabra dice que el Señor estableció una piedra angular preciosa. Y está hablando de nada más y nada menos que de Él mismo, del Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso lo vemos acá en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Mire lo que dice esta palabra, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso fue establecido como roca angular, por eso dice piedra preciosa, probada, ¿cierto? Un cimiento, dice, estable. El que creyere, no se apresure, es decir, aprenda a esperar en esa piedra. Vamos a leerlo también para confirmarlo por acá en el libro de Mateo. Palabras del mismo Señor. Mateo 21, capítulo 21, verso 42 al 44. Dice lo siguiente, Mateo 21, 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mire, ahí está siendo él más específico todavía. Él mismo está siendo específico y está hablando con los maestros de la ley. Y les dice, el que no dé fruto del reino de los cielos, será quitado del reino de los cielos. Porque para poder dar fruto para Dios, hay que estar en el Señor. Hay que estar en el Señor. Usted no puede dar fruto para Dios en sus fuerzas, ninguno de nosotros. Así usted tenga 40, 50 años en el Señor, usted humanamente jamás podrá dar fruto para Dios. Porque para poder dar fruto para Dios es necesario estar en Él, lleno de Él, permanecer en Él. Porque de nosotros, ¿qué hay? Solamente carne. Y la Biblia, ¿qué nos dice de las obras que son manifiestas de la carne? ¿Que son buenas o son malas? Son malas, porque la carne es que sale, ¿cierto? Las mentiras, los homicidios, las borracheras, las orgías, los engaños, los celos, las disensiones, las iras, todas esas cosas semejantes son producto de la carne. Y eso es lo que nosotros naturalmente vamos a dar. Sin Cristo eso es lo que el hombre da. Sí o sí, puede ser muy buena gente y todo, que da fruto de eso. ¿Por qué? Porque está en una simiente que es corrupta. La simiente humana es corrupta. Desde Adán y Eva, desde el día que le fallaban a Dios, la corrupción entró en la carne del hombre. Por eso la Biblia dice que este cuerpo está vendido al pecado. ¿Qué quiere decir eso? De continuo, si usted tiene dos caminos, uno el bueno y el malo, por naturaleza, usted va a tender a ir al malo. Por naturaleza. A usted le va a llamar la atención más el malo. Lo único que nos hace caminar por el buen camino es el Señor. Por eso es necesario aceptar a Cristo. Es necesario aceptar al Señor. Es necesario acercarse a Él. Es necesario nacer de nuevo. Para ir al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, porque ahí el mismo Señor está en el que no dé fruto del reino de los cielos será quitado de allí. El que no dé fruto del reino de los cielos se queda. Ay, no, es que Dios, es que yo tengo un problema, es que yo tengo una limitación. Son excusas delante de Dios solamente. Porque ahí dice que el que en Él creyere, que no sea preso, es decir, en Él está la solución. Solamente es esperar en Él. Él provee esa respuesta, ¿cierto? Ahora mire lo que me gusta mucho, el último pedazo del verso 44 dice, sobre quien el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien cayere le desmenuzará. Dos aspectos referentes a la misma piedra que es Cristo. El primero tipifica al creyente que decide dar el paso de obediencia y acercarse a Dios y de buscar de Dios. ¿Qué pasa cuando usted decide dar el paso? Usted cae sobre la piedra. Se cae sobre la piedra y cuando usted cae sobre la piedra, ¿qué pasa con su vida? Se quebranta. Y acordémonos lo que dice allá en el libro de Génesis, ¿no? ¿De dónde salió el hombre? Del polvo de la tierra, ¿se acuerdan? Salimos del polvo. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos como vasos de barro delante del Señor. En el Antiguo se refiere a nosotros como arcilla en sus manos. Total, es un material que es frágil. Por eso dice, el que cree cae sobre la piedra, que es Cristo, y se quebranta. Y ese quebrantar está haciendo referencia a que hay un nuevo inicio, porque la criatura antigua que era, se rompe ese momento. A partir de ese momento se desmenuza por completo. Se destruye por completo esa antigua criatura. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Levantar una nueva, que ya no está ligado a las cosas de la vida pasada, a los vicios y a la mala manera de vivir de antes. Por eso dice, las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Y eso viene por el deseo que Dios va poniendo en el corazón del hombre de nacer de nuevo, de acercarse a Dios, de iniciar nuevamente con el Señor. Allí nace de nuevo el hombre, allí se le da una nueva oportunidad al hombre.
Por eso dice, el que creyere no se apresure a salirse de esa roca. ¿Qué es en la roca? Sí, es duro nacer de nuevo, es difícil negarse uno mismo, pero le conviene. Porque es que ya no está usted solo, ya el Señor está ayudándole ahí porque esa es obra de Él. La Biblia dice que somos barro en sus manos, no dice que usted tiene que entrar a improvisar con el barro de su vida, con la arcilla de su vida. Venga, improvisa y trate de impresionar al Creador, ¿no? Él mismo es el que trabaja sobre usted. Es Él el que trabaja sobre usted. Usted solamente debe permanecer. Pero está el otro extremo de este mismo planteamiento. Y dice, pero y sobre quien cayere, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Esto es diferente. Aquí está diciendo sobre los que cae aquella roca. La primera parte de los que cayeron sobre la roca, y esto es sobre los que cae aquella roca, le desmenuzará. Y cuando habla de desmenuzará, es que no hay esperanza de nada ya. Ya no hay esperanza de tratamientos, de hacerle cosas a eso. No, ya. Se echó a perder ese material que está ahí abajo. Porque el hombre es eso, muchachos. Somos pasajeros en esta tierra. Lo que usted y yo vivimos en esta tierra, todo, absolutamente todo, se define a eso que está planteando Dios allí. O usted está en Cristo o no lo está. Así es sencillo. O es salvo o no lo es. A eso se resume todo. Por eso es tan delicado. Vamos a leer lo que dice Proverbios 13. Perdón, yo veo una cosita por acá. Acá lo tengo. Dice que, bueno, no, ahorita vamos a leer los otros padres y luego procedemos a leer ese proverbio. Dice que esta piedra angular es Cristo, ¿cierto? Y es fundamental de que usted y yo añadamos a Cristo dentro de nuestra vida, como arquitectos que somos, porque es que la obra, aunque la hace Dios, usted también es como un empleado del arquitecto. Usted también hace parte de la obra de edificación. Porque no es que usted se siente allí, Dios hace toda la obra y usted no hace nada, no. Usted también tiene que ayudar a edificar su vida. Aceptando el consejo de Dios, recibiéndolo y cambiando ciertos hábitos que estaban echando a perder su vida, que lo estaban llevando a tener contratos con la muerte. Que se dio lugar gracias a qué? Gracias al pecado. Porque la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? Y ahora sí vamos a entrar al tema en sí, que es, bueno, Dios castiga, no castiga, la gente dice que no, otros dicen que sí. Vamos a ver qué pasa con ese asunto. Para eso vamos a continuar en la lectura del capítulo 28 de Isaías, ¿cierto? Capítulo 28 del libro de Isaías, vamos a leer verso 21 al 29. Verso 21 al 29. Dice lo siguiente, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se apreteman vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he dicho del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama en eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, sino sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y eso ahí está hablando es acerca de qué. Ahí es donde Dios empieza a hablar acerca del castigo. La palabra castigo viene
el significado de la palabra castigo, ¿cierto? Viene del latín castigare, ¿cierto? Es del latín castigare. Este verbo está compuesto del adjetivo del vocabulario religioso castus, que quiere decir casto, pero en origen quiere decir ajustado con las reglas o los ritos. Y agere, que quiere decir hacer, o sea, hacer puro, y en origen instruir en la ley o en los ritos. Luego la palabra castigo quiere decir instrucción para ser puro, para limpiar. Eso significa la palabra castigo. Solo que humanamente nosotros hemos asociado la palabra castigo como algo malo, como algo que uno escucha y castigue al niño y uno, uy, no. Ese papá tan duro, esa mamá tan dura. Pero la palabra castigo en sí está diciendo apartando a alguien para que se purifique, para que se limpie de, según las leyes que se han establecido, las normas. Entonces, sabiendo esto, ya sabemos que cuando decimos Dios castiga, es porque hay un propósito dentro de eso. ¿Cuál es el propósito? Purificar el hombre, ¿cierto? Aquí les está diciendo, no se burlen para que no se les aprieten más las ligaduras, ¿no? Dice, ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Y a veces uno dice, pero es que yo no me burlo de Dios. Yo le tengo temor a Dios, yo respeto a Dios. ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a burlar de Dios? De una prédica, en medio de una oración. No, yo no me burlo de Dios. No, es que burlarse de Dios va mucho más allá de que usted se le salga una carcajada delante de Él. Burlarse de Dios es tratar de tomar a Dios por tonto. Tratar de ser más sabio que Él. Eso es burlarse de Dios, tratar de salirle adelante a Dios. Eso es burlarse de Dios. Tratar de engañar a Dios es burlarse de Dios. Tratar de esconder nuestras intenciones y creer de que Dios fue engañado y no se dio cuenta de cuáles eran mis verdaderas intenciones, eso es burlarme de Dios. Ya vamos para allá, Jesús. Espéreme que ya vamos para ese punto que usted está planteando allí. Ahora, eso es burlarse de Dios y por eso él advierte, él dice, no se burle. Cuando empieza desde el principio les dice, hombres burladores que gobiernan Jerusalén. ¿Por qué eran burladores? Porque Dios les venía hablando a través de los profetas hace rato, organícense, dejen de ser infieles, hagan esto. Y ellos levantaron sus propios profetas, sus propios hombres a decir mentiras para perseverar en el pecado. Cuando usted y yo perseveramos en el pecado, nos estamos burlando de Dios. Porque aquí ni haciendo lo malo, Dios no le dice que está haciendo lo malo. Ninguno puede decir eso en este lugar, yo creo. Porque de alguna manera Dios le hace saber que usted está mal. Así sea por sueño, hermano. Así sea por sueño. Dios le hace saber que usted está andando mal, que usted está haciendo las cosas mal. Aún su misma conciencia le acusa. Y le dice, eso que usted hizo no debió decirlo. Eso que usted pensó no debió pensarlo de esa manera. ¿Cierto? Porque Dios de alguna manera se hace oír. Porque hay algo que hay que entender, mis hermanos, y es que el castigo no es el primer recurso de Dios. Dios no va castigando porque sí. Es el último recurso que Dios usa con el hombre. Previamente le habla 1, 2, 3, 4, 100, 200 veces, 500 veces. Le muestra, le trae gente de donde sea. Le trae ejemplo, le muestra, a ver si seguía así te va a pasar lo que le está pasando a esta persona. De muchas maneras habla Dios. El castigo es el resultado del corazón endurecido. De una persona que ya ha determinado dentro de sí no obedecer a Dios. Sabiendo de que está haciendo lo malo. Allí es donde entra el castigo de Dios. Porque con esta nación usted va a leer esa historia. Mire, vamos en el capítulo 28. Todos los capítulos anteriores, el Señor les viene hablando.
Y esto no se escribió en 20 días. No se sentó el profeta y capítulo 1 y terminó ese día. Llegué hasta el 18. No, fueron años y años de procesos, de cosas que pasan y el profeta iba escribiendo la crónica. Tantos años, en el año tal, del rey tal, pasó esto y esto. Se murió ese rey, llegó otro rey. Al año tal del reinado de tal, ocurrió aquello. O sea, son años que pasaron. No fue algo que, no, en 40 días el Señor cogió de pueblo y lo desapareció. Uy, no, Dios tan impaciente, no. Les dio tiempo de que se arrepintieran. Y no quisieron. No quisieron. Por eso cuando Dios ve que hay una determinación en el corazón, porque Dios ve los corazones. La Biblia dice que usted no ha abierto su boca y Dios ya sabe usted qué es lo que va a decir. Es el único que puede ver el pensamiento del hombre. La palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. Usted ni siquiera ha determinado algo. Simplemente ese medio le ocurrió y ya Dios ya discierne eso. Ve a través de su vida y, este quiere hacer tal cosa. Aquella quiere hacer tal cosa. Vamos a ver si prospera esa intención en su corazón o si ejerce el dominio propio y el temor que ha recibido de mí y se corrige a sí mismo. Eso es lo que Dios mira en nosotros. Pero cuando nosotros estamos de continuo en el mal, de continuo, ¿se acuerdan cómo era en el tiempo de Noé? El corazón del hombre era de continuo a hacer lo bueno, a congregarse, a buscar a Dios. No, era de continuo a la borrachera, a la fiesta, a ir casándose de rumba en rumba. Y eso produjo que sobre la tierra viniera ¿qué? Un diluvio. Porque durante años les predicó Noé y no creyeron. No creyeron, no se quisieron arrepentir. No quisieron arrepentirse. Por eso es que ocurren aquellas cosas en las vidas de las personas. Por eso es que a veces uno nota que hay ciertos hermanos que están pasando unas situaciones muy difíciles y uno dice, pero ¿por qué si es un hijo de Dios? ¿Por qué si es una hija de Dios? ¿Por qué va hasta donde ha llegado? Porque son cosas muy privadas, mis hermanos, que solamente sabe esa persona y Dios, el por qué está pasando esa situación. Porque, vuelvo y les repito, no nos podemos burlar de Dios, no lo podemos engañar. El que se engaña es uno mismo. A uno mismo es el que se engaña. Al llenarse la cabeza de cucarachas y decir, no, es que si yo hago esto así, no va a parecer como que yo quise hacer lo malo, sino que la oportunidad se dio por sí sola. Como le pasó a David, cuando se enamoró de esa mujer y vio que la embarró y luego cómo resuelvo eso y no, voy a hacer como que el man murió en la guerra. Pero Dios sabía quién era el autor de eso, por quién había venido esa situación, por mano de él. Y eso trajo un castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque David se hizo el loco. Y no sabemos cuánto tiempo pasó. O bueno, sí podemos decir que sí sabemos, porque el niño ya había nacido. O sea que por lo menos más de 9 meses David llevaba calladito con ese pecado. Imagínese usted, siendo rey, 9 meses calladito. ¿Usted imagina cómo era la vida íntima de David con el Señor en esos 9 meses? Tuvo que hacer una cosa terrible. Sobre todo para él, que era un adorador. Terrible usted, 9 meses, irle a ponerle la cara a Dios sabiendo que usted está mal. Terrible eso, ¿no? Tuvo que haber sido una cosa incómoda, yo creo, para David. Y por eso es que él escribe ese salmo y dice, mientras callé, mis huesos se secaron dentro de mí y mi lengua se pegó a mi paladar. Porque es una cosa terrible, hermano. Usted estar mal con Dios y irse a presentar delante de Dios, uno se siente feo. Se siente uno feo. Uno dice, no, yo sí soy... Porque es necesario confesar el pecado y apartarse de él, para que usted pueda recibir el refrigerio, el perdón de Dios. Pero si usted no lo confiesa, David estaba ahí calladito, más de 9 meses, porque dice que el niño ya había nacido, imagínense, la joyita de eso que había pasado allí, y eso trajo un montón de consecuencias más, no, eso no se quedó solamente allí.
Entonces ya sabemos de que el castigo viene producto de una actitud con C. Actitud, ¿qué quiere decir actitud con C? De una posición, ¿cierto? Es decir, de una forma en la que recibimos nosotros las cosas. Si nosotros recibimos las cosas de Dios y tomamos una posición de incredulidad, de rechazo al consejo de Dios, de no querer reconocer a Dios lo que Él nos está reclamando, allí se está dando lugar a que, ¿qué? A que en algún momento Dios venga y nos discipline, porque está viendo que en el corazón hay una mala determinación de no querer ajustarse a Él. Por eso es necesario, cuando no se ajusta, lo ajustan. ¿Sí o no? Cuando el niño no se ajusta dentro de la casa, entonces ¿qué hacen? Cambia toda la familia. Ok, de ahora en adelante ya no vamos a hablar a los susurros, todos vamos a gritar como el niño, como el pequeño Emanuelcito. Todos vamos a hablar a los alaridos, vamos a pintar todas las paredes porque el niño lo hace así y no puede, él no quiere cambiar, entonces todos vamos a hacerlo también así. ¿Eso pasa? No. Se le impone entonces a ese pequeño que haga las cosas bien, se le enseña. Dios es igual con los hijos de él, ¿cierto? Y lo vamos a leer en diferentes citas. Dice lo siguiente, ver Proverbios 13, 14, ahora sí vamos a Proverbios 13, perdón, 14 no, 13, 13, 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que detiene el castigo no ama a su hijo, realmente. Y ahí es donde por eso quería plantear lo que hablaba la palabra al principio de la roca, de la piedra angular, el cimiento estable que es Cristo, y por eso hablamos sobre el nacer de nuevo. Porque es que hay algo que usted tiene que tener bien en claro. El castigo de Dios viene sobre los hijos de Dios. Porque a esos son los que Dios ha recibido como hijos. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. ¿Qué quiere decir eso? Los que han sido bautizados, los que han recibido el nombre del Señor Jesucristo, los que le han aceptado en su corazón y han decidido, ok, ya no vivo yo, que Cristo vive en mi vida, sigo los pasos del Maestro. Ya, públicamente toman su decisión, se bautizan, como lo que pasó el domingo para la gloria de Dios, ¿cierto? En la iglesia, listo. Ellos ya son hijos de beneficios. Esto también hace parte de ese nuevo pacto que se hace allí con el Señor, de que como ya somos hijos y el Señor nos está viendo que vamos mal parqueados y Él habla de una forma y de otra y llevamos meses y años con el mismo tema, llega un momento donde Dios decide bautizarnos, pero decide castigarnos, disciplinarnos, porque nos ama. Nos ama. Ahora, aquí es donde voy a responder a Jesús. Pero y entonces los que no se han bautizado y les pasan estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Pues que sencillamente el que no ha recibido del Señor, ¿cierto? Es decir, el inconverso, lo que está pasando en su vida es que está recogiendo el fruto de sus malas obras. Porque desde el principio Dios estableció unos mandamientos para toda la vida, ¿cierto? Para toda la humanidad. No es que yo soy budista, entonces sobre mi vida no aplican los mandamientos no, es que yo no creo en nada, ni siquiera en la ley de la gravedad, yo no creo en nada, yo soy escéptico, no creo en nada. Es más, yo ni siquiera sé si soy una persona o no, o soy un extraterrestre, yo no creo en nada. Así con todo eso, está también esa persona cobijada dentro del orden que Dios ha establecido, dentro de los mandamientos de Dios. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eso está establecido así. No se puede escapar de esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si usted lee el libro de Deuteronomio, usted se da cuenta que hay unas bendiciones a causa de la obediencia. Y si usted lee inmediatamente después de eso, creo que es el capítulo 28, si no me equivoco,
o 21, usted se va a dar cuenta que hay unas consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿El hombre que no está en Cristo está obedeciendo a Dios? No. Porque, ya sea porque no quiere, porque está en ignorancia, porque no se le ha predicado, por muchas cosas. No puede obedecer algo que no conoce. ¿Cómo hace? Por eso la Biblia dice, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Por eso es necesario evangelizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El hombre que está sin Cristo está obrando según su parecer, como le parece, como él cree que tiene que hacer las cosas. Y sin darse cuenta está trabajando en un sentido espiritual. ¿Qué quiere decir? Él está sembrando cosas sobre su propia vida. ¿Basado en qué? En su propio criterio, en su propio parecer. Y la mayoría de esas cosas, cuando nosotros vivimos, porque todos vivimos así un tiempo, la mayoría de esas decisiones que tomamos eran las erradas. Entonces, por ser erradas, ¿cuál es el fruto de esa labor? ¿Cosas buenas o cosas malas? Cosas malas. Cosas malas, ¿cierto? Entonces vamos a leer acá otro pasaje en Hebreos 12, perdón. Nuevo Testamento, Hebreos 12, vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos. Capítulo 12, versículo 5. En adelante. Mire lo que dice acá el libro de los Hebreos, dice, y habéis olvidado ya la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, y cuando dice todo, está hablando de los creyentes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, han sido ejercitados. Nuevamente, todo lo que leemos ahí nos está dando la definición de lo que es la palabra castigo. ¿Por qué lo hace él? Porque él corrige al hombre. Porque si Dios no disciplina a ese hombre, se va a perder. Si Dios no le pone un alto en la vida a ese hombre, se va a perder porque está determinado a persistir en lo malo. Y como hijo de Dios, Dios no lo llamó a condenación, sino a salvación. Entonces, por eso es que Dios viene y lo empieza a ajustar y lo empieza a ajustar. Por eso es la diferencia entre el creyente y el inconverso. Que el inconverso va, trafica, hace malos negocios, roba por aquí, roba por allá, miente, engaña, es infiel, no sé qué. Y aparentemente todo en su vida aparentemente va bien, no pasa nada. Ahora el creyente, viendo eso, dice, yo también lo voy a hacer, y va, y en el primer negocio que hace y trafica mal, lo pillan. En la primera salida, a escondidas de su esposo o de su esposa, la embarra y se le acaba la relación. ¿Por qué pasa eso? Porque sobre uno están puestos los ojos de Dios y está viendo la sinvergüenzada que a veces hace el creyente, y entonces inmediatamente Dios, ¿qué hace? Se la ejecuta de una, lo estorba de una el pecado. Y por eso la gente dice, es que es tan difícil, es que es tan injusto, pero ¿por qué si yo soy hijo de Dios?
¿estamos haciendo las cosas bien? Pero es que no entiendo por qué él sí lo puede hacer y yo no. Es que él no es un hijo de Dios todavía. Y aunque aparentemente al hombre todo le está saliendo bien, a esa mujer todo le está saliendo bien, aparentemente, sabemos que el final de ese camino que está recorriendo es que vida o muerte. Es muerte. ¿Sí o no? Eso le pasaba al salmista Asaf. Asaf decía, no, pero es que a uno le sirve usted y uno hace esto y lo otro, y resulta que el pecador hace aquello y prospera, pone aquí y eso sale bien, va para allá. No, yo estoy viendo que ellos como que tienen mejor resultado. Pero Asaf dentro de sí mismo empezó a meditar en el destino de esos hombres y se dio cuenta que aquellos hombres iban era derechito al precipicio de la condenación. Y recapacitó dentro de sí y dice, qué equivocado estaba yo. Qué equivocado por poquito. Y me salgo de esta piedra en la que estaba parado, que es Cristo. Por poquito me salgo del camino del Señor. Por poquito. Porque es que si usted se va a poner a ver las cosas que usted ve en redes sociales y en la televisión y en las películas, nadie te va a salir y te va a decir, no es que yo llevo este tipo de vida así, pero cuando no hay cámaras prendidas, cuando no hay gente a mi alrededor, la gente no me ve llorando hasta la madrugada, tomando pastas para poder dormir, hablando con mi esposo, tratando de conciliar a que llegamos, dormimos separados, nos levantamos y nos dirigimos, no, ni siquiera nos volteamos a mirar ni nos saludamos. La gente no te va a contar eso allá afuera. Y así viven, por estar lejos de Dios. Aunque por las redes sociales salgan y no, la pareja, un pico, besos y de un momento a otro se separaron. Porque están viviendo en desobediencia. Están viviendo fuera del camino de Dios. Pero cuando el creyente quiere seguir esos mismos pasos, Dios le empieza a estorbar. Toda. Ay, primera vez que me equivoco con Dios y Dios, me cayó con toda. No. Él empieza a hablar con uno, a convencerlo dentro de uno mismo. Ve, no hagas eso. No te consto, pero si usted persiste y persiste, llega un momento donde usted tiene que entrar a ajustarle la tuerca, hermano. ¿Porque es eso? O que usted quede tan flojito que en un mover y un mover, cuando se sale del árbol, cayó por allá y se seca. Se seca. Porque está escrito, nada podemos hacer sin él. Apartados de él, no servimos ni para hacer montonera, muchachos. Ni para hacer montonera servimos. Ni para hacer de extra en una película. Para nada sirve el hombre lejos de Dios. Por eso es necesario acercarse a Dios. Es necesario tener temor de Dios verdaderamente. Miren lo que dice acá en Joel 2, libro súper pequeñito ahí en el Antiguo Testamento, Joel 2. Dice Joel 2:12. Esto es lo que dice Joel 2:12, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Están preguntando allí? Dios se duele del castigo. No es el plan de Dios recurrir al castigo de buenas a primeras. Es algo que es ya consecuencia de la actitud de cada miembro de la iglesia, Es el resultado de la intención de la iglesia, de lo que la iglesia está almacenando aquí en su corazón.
Por eso es que Dios procede con algunos de esa manera. ¿Por qué? Porque a uno el Señor le dice, ve, no te juntes con esa persona que te está haciendo daño. Te está afectando espiritualmente. Y inmediatamente, ay, qué pesar. Bueno, está bien, voy a tomar cierta distancia. No voy a ser tan íntimo de esa persona. Y se cuida, no se pierde la amistad ni nada, pero se cuida y listo. Se libra de ese problema. Pero hay otro que Dios le está diciendo y cada vez se compromete más, cada vez está más comprometido, cada vez está más metido con esa persona, hasta que empieza a enfriar. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y lo trata. Empieza Dios a tratarlo. Entonces, por eso es necesario de que nosotros entendamos esto, de que es que el castigo no es el método en el que Dios siempre está trabajando, no. Ese es el resultado de cada persona. ¿Usted por qué va a tener que castigar a un hijo que se porta bien? Si humanamente no lo hacemos nosotros, y la Biblia dice que nosotros somos malos, y humanamente no lo hacemos, y somos malos, ahora usted, ¿cómo le va a hacer un reclamo a Dios cuando Dios lo está castigando a usted? Si Él es justo. Si Dios ha decidido castigar una vida, es porque ¿qué? Porque Él trató de todas las otras formas de hacer entender a esa persona, pero no quiso. Entonces toca empezar a ajustar. Ajustarlo como la misma palabra se refiere, castigo. Ajustará las leyes, es decir, si no se quiere acomodar, lo reacomodan. ¿Sí o no? Son cosas que hay que tener en cuenta en nuestra vida. El castigo tiene como fin orientar al cristiano para que regrese al camino de Dios. No es destruir al creyente, no es torturar al creyente, no es desanimar al creyente. El objetivo del castigo es redireccionar la vida del creyente a un arrepentimiento, a una conversión verdadera, no estética, externa. Por eso dice, no rasguen los vestidos, porque en la antigüedad el rasgaste los vestidos era como un símbolo de sufrimiento o de gran indignación. Se rasgaban las vestiduras. Y el Señor les dijo, a mí no se me rasguen las vestiduras, rásguenme más bien los corazones. Dejen de estarse rasgando las vestiduras. Rasgue el corazón. De estar simplemente allí en medio de la congregación soltando 3, 4 lagrimitas en administración. Rasgue el corazón verdaderamente. Porque ¿de qué le sirve usted estar allí y salir de allí, irse para la casa y seguir en lo mismo? ¿De qué le sirve usted estar allá y que Dios lo trate usted y le diga, ve, tenés que dejar de vivir diciendo mentiras, tenés que perdonar, dejar de estar cargando resentimiento, y usted ahí llora y no, sí, sí, señor, y sale de allí, se va para la casa y sigue cargando resentimiento y añade más resentimiento a su vida? Eso no le sirve de nada, tiene que rasgar el corazón, sincerarse con Dios, y a veces para sincerarse con Dios usted tiene que abrir su boca y decirle a Dios, Dios, perdóname porque esto, yo tengo esta debilidad, Dios, ayúdeme. Y Dios le va fortaleciendo, pero usted sea firme a esa decisión que está tomando ahí delante de Dios. Pídale a Dios que le ayude a desarrollar buenos hábitos. Usted no pretenda salir de la esclavitud mientras usted vive enredado en lo mismo. Eso es como querer, el drogadicto, querer salir de las drogas y yendo todos los días a drogarse, todos los días, sin falta, consuma. ¿Cuándo va a salir de allí? Tiene que empezar a hacer resistencia. Tiene que empezar a hacer resistencia, a rogarle a Dios de que le dé el dominio propio para hacer, y Dios le va fortaleciendo. Pero si usted sigue proveyendo para los deseos de la carne, pues va a estar toda la vida carnal. Toda la vida sus actitudes, sus pensamientos, todo va a estar guiado por la carne porque usted vive alimentando la carne y no el espíritu. ¿Sí o no? Son cosas que son lógicas, tienen un sentido, ¿cierto? Ahora vamos a concluir con 3 pasajes. El primero está en Job 5:17. Creo que ya leímos parte de él, pero de todas maneras vamos a leerlo para confirmar. Job
5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Es la primera conclusión. El castigo no es motivo de que el creyente se desanime, ni se considere como, es que yo estoy bajo maldición. No, al contrario, es bienaventurado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que Dios está tratando de hacer es hacerlo volver del camino de perdición y llevarlo al camino de la bendición, donde esa persona va a recibir todo lo que necesita. Por eso usted no puede renegar, usted y yo no podemos renegar cuando el Señor nos castigue, ¿cierto? Y Dios nos guarde de que no lleguemos hasta esa instancia, pero si en algún momento llegamos, no reneguemos de Dios, antes démosle gracias. Porque a través de ese trato, el Señor lo que está haciendo es que nos está llevando a que nos pongamos a cuenta con Él, a que libremos nuestra alma de ese lazo que hay allí. Mire Salmos 19, 119. Salmos 119. Salmos 119. Vamos a leer solamente 2 versos. Dice, y por eso es que es necesario el castigo. Mire. El salmista dice lo siguiente, verso 67, 6, 7, dice, Salmo 119, verso 6, 7, dice, antes que fuere yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que el Señor le castigara, estaba descarriado. ¿Qué quiere decir estaba descarriado? Que en algún momento él perteneció al camino. En algún momento estaba en el camino. Y cuando estaba fuera del camino tuvo que ser disciplinado por Dios. ¿Sí o no? Mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuál fue el resultado de ese castigo? Lo hizo obediente. Y es por lo que lo leíamos por allá en el Nuevo Testamento. Produce fruto de justicia. El castigo nos lleva a producir fruto de justicia. Y ese fruto de justicia es fruto del reino de los cielos. Como lo decía Jesús ahorita. ¿Se acuerdan? Fruto del reino de los cielos. ¿Cierto? Para terminar, lo que dice Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3. Dice lo siguiente, verso 19 al 22. Dice lo siguiente, esas son palabras del Señor, ¿cierto? En el libro de las Revelaciones dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que ese pasaje que siempre nosotros repetimos, aquí yo estoy a la puerta y llamo, tiene un contexto. ¿Y es un contexto de qué? Es un ajuste de cuentas del Señor con un creyente. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, sí. Pero ¿por qué está llamando el Señor? Porque necesita que ese creyente se ponga a cuentas con él. Y ya lo ha venido tratando Dios porque ahí dice, yo castigo y reprendo al que amo. Es decir, ese creyente ha pasado un proceso de disciplina con el Señor. Y ahora sí el Señor está, ahora sí me va a atender. ¿Será que ahora sí vamos a poder sentarnos a hablar como al principio traté de hacerlo con usted? Entonces, yo no sé, mis estimados hermanos, si nosotros en esta hora, alguien en medio de nosotros, o una persona que usted conoce, muy cercano a usted, está pasando un proceso como estos. Un proceso donde Dios está moldeándole,
lo ha llevado por un proceso donde Dios le está enseñando a ejercitarse en la obediencia. Y qué bueno sería que nosotros en esta hora oremos por esos hermanos que están pasando esa situación. Sea usted o sea un conocido suyo, un hermano que usted estima mucho, que es muy cercano a usted, no necesariamente tiene que ser un pariente. Si alguien usted conoce que es un hijo de Dios y que su vida no va muy bien, que quizás el creyente ya incluso ha desmayado en el camino, ya ni siquiera busca de Dios, yo creo que es el tiempo de que usted levante oración por él. Y si usted es ese creyente que en este momento se siente así, yo creo que es el momento que Dios le está dando a usted para que usted se siente a hablar con Dios. Que usted le abra la puerta de su corazón al Señor y organice lo que hay que organizar. Porque verdaderamente Dios ha sido misericordioso y nos está brindando es oportunidad. Entonces vamos a cerrar todos nuestros ojos. Vamos a hablar un instante con el Señor. Que sea usted con toda libertad en esta hora expresándose delante de Él. Vuelvo y le repito, si usted tiene una persona conocida, una persona muy allegada, un pariente quizás, que usted sabe que ese hombre, esa mujer, ese jovencito, esa jovencita, en algún momento hizo un pacto con Dios de seguirle, de obedecerle, pero por diferentes circunstancias el día de hoy no se encuentra en el camino, como aquel hombre del que leíamos en el libro de los Salmos, mientras estaba descarriado, ¿cierto? Tuve que ser humillado para poder guardar su palabra y quizás ese creyente quizás no se da cuenta de que lo que está pasando en su vida no es mucho más que una simple mala racha, una mala temporada en su vida, sino que es la mano del Señor tratando de reconvencerlo y de llevarlo al arrepentimiento, pero quizás el creyente no, no lo percibe porque ya el enemigo le ha cegado, le ha impedido poder ver la realidad de su vida, poder estimarse a sí mismo cómo era antes con el Señor y cómo está su vida ahora, como aquel hijo pródigo. Ore por esa persona en este momento. Y si usted se siente de esa manera, hable con Dios. Si usted todavía no ha tomado esa decisión de hacerse hijo de Dios, hable con el Señor respecto a ello. Y dígale a Dios, Señor, obra en mi vida, completa lo que has iniciado en mi vida, ayúdame en lo que necesito, ayúdame en lo que tengo que mejorar, porque verdaderamente hay castigos, mis hermanos, que son aquí en esta tierra. Por eso Dios empieza a disciplinar al creyente mientras está vivo, para que cuando sus días terminen, Él termine bien con Él y pueda partir a la eternidad. Porque si el creyente o el inconverso no se convierten de corazón a Dios, ahí sí es más difícil, porque ahí sí hay un castigo que es irremediable, que es la condenación, y eso es eterno. Por eso les digo que hay de castigos a castigos. Hay cosas aquí que son momentáneas. Si usted quiere, cuando ya terminamos, pero si usted quiere, lee el siguiente capítulo allí en Isaías. Usted puede leerse ahí los primeros versos. Se puede leer el 29 del 1 al 8. Esos 8 primeros versos. Y usted se da cuenta que ese castigo de ese momento fue una cosa pasajera. El Señor se refiere a aquel castigo que van a recibir ellos. Les digo, esto va a ser como un sueño. Como que se acostaron con hambre y soñaron que comieron, pero cuando se levantan en la mañana siguen teniendo hambre. Así va a ser esto que les va a pasar. Pero es necesario que lo pase. Entonces vamos a orar, vamos a presentar este tiempo en manos de Dios. Amado Rey y eterno Salvador, te damos muchas gracias, Príncipe de Paz, por todo lo que estás haciendo en medio de nuestras vidas. Gracias por cada uno de los presentes, Dios, por los que están ahí conectados en diferido, amado Rey. Gracias por sus vidas. Te pedimos, Dios, que seas tú ayudándonos, Dios, a permanecer en obediencia,
a tener oídos para lo que tu santa presencia nos dice, Dios. Ayúdanos a atesorar tu consejo, a que no lo echemos en saco roto, Señor, sino que lo pongamos verdaderamente por obra en nuestra vida, Señor. Alíneanos a tu voluntad, alinea nuestros pasos, Señor. Tu palabra dice que la única forma de poder limpiar el camino es guardando tu palabra. Ayúdanos, Dios. Ayuda a aquellos que todavía no han recibido, Señor, ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que les gusta escuchar de ti, Dios, que tienen un llamado, sienten un llamado hacia ti, Dios, pero todavía hay algo que les opone, Dios, algo que les resiste, Dios. Ten misericordia de ellos y ayúdalos, Dios. Fortalécelos, Dios. Permíteles estar convencidos a plenitud, Dios, de ese llamado de salvación, de que tú eres el que les va a ayudar todos los días de su vida, Dios. Que eres el que va a completar la obra que has iniciado en ellos. Dios, pon convicción en sus corazones. Limpia sus manos, limpia sus mentes, limpia sus caminos, Dios. Que ellos puedan ir rumbo hacia la salvación en el nombre de Jesús, Señor. Guarda sus vidas, protégelos, sosténlos, Dios, de tu mano poderosa, Dios. Guíales a ese camino de excelencia, Dios, porque todos nosotros llegamos exactamente igual, Señor. Veníamos de un lodo cenagoso, veníamos de una vida de desgracia, de ruina, de enfermedad, de escasez, Dios. Una vida bajo maldición, Dios, por causa del pecado que había en nuestra vida, Dios. Pero tu misericordia nos levantó, Dios, por eso te pedimos misericordia por ellos, para que también los levantes, Dios, para que los llenes de bendición y los guardes, amado Rey. Oramos por aquellos que ya no están en el camino, Dios. Los que un día gustaron del don, Dios, como dice tu palabra, del don de Dios, disfrutaron de ti, gozaron de tu bendición, Dios, pero por X o Y motivo se apartaron, se descarriaron, Dios. Oramos por ellos para que tengas misericordia de sus vidas y vuelvas a llamar, Señor. Vuelve a tratar con ellos, así como lo leímos en Apocalipsis, Dios. Vuelve a llamar su vida, vuelve y toca la puerta de su corazón, Señor. Vuelve y sensibiliza esos corazones endurecidos por causa del pecado, por causa del dolor, Señor, de la mentira, del engaño del enemigo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Entra en las vidas, entra en los corazones, trae sanidad, Dios, trae restauración a sus vidas, Dios. Glorifícate, Dios, porque tu palabra dice que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia y que tu misericordia se hace nueva día tras día, Dios. Día tras día levantas una nueva misericordia, Dios. Ayúdalos, Dios, a hacerse levantados por tu mano poderosa, Dios. Que todos podamos proceder al arrepentimiento verdadero como es tu santa voluntad, que ninguno se pierda. Dios, pone esa disposición en nuestra vida, esa certeza de que podemos arrepentirnos en ti, de que hay perdón de todo pecado, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, porque tu sangre, Dios, limpia el pecado del mundo, dice la palabra, Señor. Lávanos con tu sangre en esta hora y danos libertad, dale libertad a esos cautivos, Dios, que están ahí afuera, a esos hermanos que están apartados, dale libertad en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por esta noche, Dios. Colocamos el resto de ella en tus manos. Te bendecimos, Dios, y te damos la gloria y la honra porque sabemos que es tu palabra, Dios, y que es tu presencia la que hace prosperar lo que nos has hablado a todos en esta noche, Dios, porque no hay ninguno bueno en medio de nosotros. Solamente tú eres bueno, Dios. Solamente tú eres digno de la alabanza, de la adoración, de la excelencia, Dios, porque ninguno de nosotros podría estar en pie delante de ti si tú no nos justificas, Dios. Si tú no nos revistes de ti, Dios, no hay hombre que pueda estar delante de tanta santidad, Dios. Por eso te pedimos, ten misericordia, Dios, y ayúdanos a estar firme hasta lo último de nuestra vida en esta tierra, Dios, para poder partir hacia una eternidad contigo. Y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Espero que el mensaje de esta noche, ¿cómo derrotó la soledad? Es que precisamente, Jesús, eso es precisamente el por qué es necesario recibir a Cristo en la vida. Porque es que cuando usted recibe a Cristo, usted ya no es una habitación vacía. Uno sin Cristo es una habitación vacía.
Para poder vencer la soledad es necesario estar acompañado, más que de personas, estar acompañado de la presencia de Dios. Porque Dios sí o sí se hace notar, sí o sí. Por eso le digo que todo en la vida nos guía hacia el cimiento estable, hacia la roca, hacia la piedra angular, que es Jesús. Todo en la vida nos dirige hacia allá. Las respuestas están en Él, todas las respuestas están en Él. No hay nada por fuera de Jesús. Ah, que me siento solo, que me siento, no tengo motivación, no tengo sueños. La respuesta está en Cristo. Ahí está su respuesta. La respuesta usted la tiene en Cristo. Es la más grande bendición que podemos tener, la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces yo sí, por eso vuelvo y le insisto y lo motivo. Péguesele, como se dice, al corte al Señor. Empiece a darle los pasos, a seguir los pasos al Maestro. Y no se va a arrepentir, porque Dios no miente. Si Dios determina hacer algo en su vida, lo va a hacer, pero es necesario que usted dé el paso de obediencia. Entonces vamos a dar por terminada la reunión. En esta noche espero que esta palabra sea de bendición para todos, como lo ha sido para mí, la verdad. Siento que es una palabra que, aunque fuerte, es necesaria para nuestras almas, para todos. Necesitamos ese mensaje de Dios en nuestra vida, porque es que Dios es el único que nos puede edificar, el que nos calibra y nos pone realmente como debemos estar, ¿cierto? Entonces nos veremos nuevamente en 8 días, si el Señor permite. Hoy, gracias al Señor, pues se pudo reparar esa limitante de la conectividad que había con las redes sociales, pero gloria a Dios que todo el Señor lo tiene bien preparado, todo lo tiene el Señor, ¿cierto? Bien organizadito.